Buenas noches, América. Ganaron los conservadores. El Papa Francisco decidió no abrir la puerta a que hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes en zonas remotas del mundo, particularmente de la Amazonía, que carecen de curas. Así lo había pedido el Sínodo de la Amazonía en octubre, pero en una esperada exhortación apostólica, el Papa acaba de decidir no hacer ninguna mención al tema. La solicitud se acabó convirtiendo en los últimos meses en una enorme polémica porque algunos sectores veían en ella el primer paso para un posible fin del celibato entre los sacerdotes, algo que, como hemos explicado en otras ocasiones, no es dogma de fe, sino parte de una tradición. Originalmente, los primeros sacerdotes católicos no necesitaban ser célibes. El celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo X. El Papa hoy, con su decisión, ha priorizado la unidad de la Iglesia por miedo a una escisión de esos sectores más conservadores que en estos meses le han planteado una especie de chantaje que le ha obligado a priorizar a la Iglesia por encima del cambio en la tradición. Lo curioso del caso es que hoy ya hay sacerdotes católicos casados, pero son conversos del anglicanismo o pertenecen a las llamadas iglesias de rito oriental, que tienen prácticas similares a las ortodoxas. Pero de haberlo aprobado ahora, hubiera sin duda sentado un precedente que los tradicionalistas habrían aborrecido y visto como ese temido primer paso para ellos para abolir el celibato sacerdotal. El Papa se presenta como liberal, pero acaba defendiendo posturas conservadoras que hacen a la Iglesia Católica más pequeña y cada vez más vacía. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Médicos Sin Fronteras denuncia aumento de abusos contra migrantes centroamericanos. Muchos enfrentan pensamientos suicidas. Caen 74% flujo de personas que intentan llegar a Estados Unidos a través de la frontera con México. ¿Qué dice esta cifra de las políticas bilaterales de Trump y AMLO? Tras 17 años, Estados Unidos y Ecuador entablan encuentro oficial. Canciller ecuatoriano responde que viene en la relación entre ambos países. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Si hoy es 13 de febrero, mañana es el día de San Valentín, el día de los enamorados, y Estados Unidos lo celebra por todo lo alto, pero ¿y América Latina también lo celebra con la misma intensidad? Hemos encontrado unos datos interesantes que en esta previa, en esta noche antes de San Valentín, nos parecen relevantes poner al principio del programa. ¿Qué países de América Latina celebran de una manera importante esta fecha? Miren los datos. México, con el 86% de su población, que dice, de acuerdo a una encuesta de Picodi, que ha contactado a 6.400 latinoamericanos de 38 naciones, que sí, que lo celebran los mexicanos de una manera casi abrumadora, seguido de los chilenos, los peruanos, los argentinos y los colombianos. Esas 5 naciones están al principio de la lista, el resto por detrás. Es decir, no sería tan popular. Tengo que decir que en Argentina y en Colombia hay una salvedad, y es que los colombianos celebran el 21 de septiembre, el Día del Amor y la Amistad, y los argentinos el día antes, el 20 de septiembre, el que llaman Día de los Novios. Y allí es donde concentran también sus expresiones de amor a sus seres queridos. Claro, ¿y los estadounidenses qué hacen? Los estadounidenses lo celebran de una manera masiva, pero miren el detalle, y aquí se van a reír conmigo cuando vimos las cifras. El 51%, es decir, más de la mitad, quieren una noche romántica. Bueno, hasta aquí sería lo esperable, ¿cierto? El 49% prefieren quedarse en casa, y aquí viene lo divertido. Esos que se quedan en casa para celebrar el día de San Valentín, ¿qué quieren comer? El 43% pizza, el 20% pollo, el 19% quieren hacer un asado o una parrilla y el 18% tacos. Qué lejos quedan esas noches románticas a lo italiano, ¿no creen?
En otras cuestiones más serias de la actualidad, nos hacemos eco a esta hora de un informe que acaba de publicar Médicos Sin Fronteras, su capítulo en México. Ha elaborado una estadística de las personas que atienden, los migrantes que atienden, cuando cruzan ese país para llegar a Estados Unidos. Y la conclusión de ese informe es dramática, hasta el punto de que le piden a Estados Unidos que suspenda el llamado Protocolo de Protección de Migrantes, que aunque suene muy bien, precisamente no garantiza esa protección a tenor de los datos. Según Médicos Sin Fronteras, la mayoría de los migrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos sufren secuestros, violaciones, situaciones de inseguridad en general que los llevan a tener pensamientos suicidas. Les doy solo un dato de los muchos que ofrece el informe. En los primeros 9 meses del 2019, del año pasado, Médicos Sin Fronteras reportó 277 casos de violencia sexual. La situación de inseguridad que sufren los migrantes. Gordon Finbaker es el coordinador del proyecto Migrantes de Médicos Sin Fronteras en su capítulo de México y Centroamérica. Señor Finbaker, gracias por estar con nosotros. Denos más detalles del tipo de traumas que sufren esas personas, esos migrantes que ustedes atienden. Muchas gracias, buenas noches. Lo que estamos viendo a lo largo de la ruta migratoria es un cúmulo de aflicciones. En la parte de salud mental, principalmente, lo que estamos atendiendo son depresiones, ansiedades y síntomas de estrés postraumático. No olvidemos que la violencia, muchas de las personas que están migrando la suelen ya vivir o estar expuestos a ella en sus países de origen y luego siguen exponiéndose a ella durante la ruta migratoria, y esto va acumulándose hasta llegar a la frontera norte entre México y Estados Unidos. Me llama la atención la cifra que usted menciona y que también se refleja en el informe, y es ese número de pensamientos suicidas de esos migrantes. ¿Es una cifra que se queda en pensamientos o va más allá? No se refiere exclusivamente a problemáticas de ideación suicida. Esto es una de las diferentes causas que podría originarse, pero no es la única, no. Nosotros atendemos personas que en algunos casos sí han tenido esta ideación suicida, es cierto. No nos consta ahora, obviamente, si ha habido alguien que se ha tomado la vida, no nos consta ahora mismo. Ustedes han acompañado la presentación de este informe con una petición al gobierno de Estados Unidos para que suspenda ese protocolo firmado con México de la protección de migrantes. ¿Piensan llevar esa petición a instancias internacionales? Lo que nosotros estamos pidiendo es muy simple. Ahora mismo y desde hace unos meses lo que se está haciendo es llevar una práctica de criminalización y de marginalización del migrante, como si fuese una persona de segundo rango con menos derechos, y eso no es el caso. Esas personas principalmente lo que están haciendo es huir de sus países de origen por una situación desesperada, en muchísimos casos ligados directamente a la violencia, sea por exposición propia o amenazas o exposición hacia familiares, y se les está recibiendo en la frontera sur de México, por ejemplo, con personas armadas, intentando deteniéndolas, deportándolas, sin tener en el foco, principalmente, que estamos hablando de personas humanas y que tienen una necesidad de protección que están pidiendo. Esas personas ahora cada vez más son familias también desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de familias, incluso con niños pequeños, que llegan allá y están pidiendo ayuda, y lo primero que se les hace es recibirles con armas. Esto no es de recibo. En otras partes del país estamos viendo que el acuerdo entre Estados Unidos y México llevó a la práctica llamada Permanece en México, en la que se está devolviendo a solicitantes de asilo en Estados Unidos a suelo mexicano, y en muchos casos en ciudades peligrosas de por sí, incluso para la población de allá, ni le digo para migrantes. Estos migrantes están siendo extorsionados de manera sistemática, secuestrados, etc. Son estos grupos los que están al fin y al cabo beneficiándose de esta práctica. Lo que nosotros pedimos es que se atengan a los principios de una persona que está saliendo de su país y que se le atienda su necesidad de protección en primer lugar, y lo demás se puede ir arreglando también. Pero que las necesidades de protección, las necesidades de las personas sean puestas en el centro, en el foco, en el punto de mira de la política migratoria. Es la opinión de Gordon Finbaker.
es el coordinador del proyecto Migrantes de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica. Señor Finn Bainker, gracias por estar con nosotros. Buen trabajo, feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Avanzamos. Nuestra lectura recomendada hoy nos lleva a las páginas del New York Times en español. Un artículo firmado por el periodista salvadoreño Carlos Dada nos pone luz sobre un escabroso, si me permiten, episodio que se ha visto y se ha vivido en las últimas horas en El Salvador. Y es la decisión de Nayib Bukele, el presidente, de entrar en la Cámara del Legislativo con militares para orar y ocupar la silla de la presidencia. Ha sido fuertemente criticado. Nayib Bukele es un presidente muy popular, pero no tiene ni un solo diputado, ni un solo representante en esa Cámara Legislativa y necesita de las aprobaciones de la Cámara para mover adelante, para avanzar su agenda legislativa. Ha recibido muchas críticas por ese pulso que le ha echado, con militares incluidos, y en el artículo que firma Dada con el título «El Salvador necesita más democracia, no golpes ni dictaduras», y pone de manifiesto que Nayib Bukele ha puesto al país en una crisis política peligrosa, amenazando con disolver el Congreso y ordenar la entrada de esos militares en la Asamblea Legislativa. De ese episodio triste, según el autor, hoy nos quedan, con la perspectiva que nos da este corto tiempo, dos cosas claras. La primera es que, al contrario de lo que pensábamos, no somos inmunes a las aventuras caudillistas y autoritarias del resto de Latinoamérica. No imaginábamos que el virus autoritario que afectó a varios países de la región pudiera contaminarnos. La segunda cuestión que hoy sabemos: en El Salvador aún no hay una fractura significativa de la sociedad organizada por la que se cuelen simpatías por estas intentonas. Gremiales empresariales, defensores de derechos humanos, universidades, movimientos feministas, partidos políticos, organizaciones de víctimas de la guerra, prensa y gobiernos extranjeros, todos de manera unánime condenaron la intentona golpista y la frenaron. Y terminamos con la noticia en positivo, una noticia que en el día de San Valentín nos llega de una iniciativa en California. Miren, William White tiene 104 años, sirvió en la Marina de Estados Unidos y durante toda su existencia nunca había celebrado San Valentín. Bueno, el señor White vive en una residencia de personas mayores y al enterarse las personas que le atienden decidieron organizar a través de redes sociales lo que llamaron la Operación Valentín, llamando a amigos y a familiares y a otros conocidos para que conseguir como mínimo que se le hicieran llegar 100 cartas de felicitación. Lo que en principio fueron 100 se acabó convirtiendo en una avalancha de 70.000. Llegaron notas de amor y de respeto por esa persona de todos los estados de Estados Unidos y de varios países del mundo. El amor no tiene fronteras. Ya regresamos. La entrevista en Cuestión de Poder. Han pasado 17 años desde que un presidente ecuatoriano volvía a la sala oval de la Casa Blanca. Se produjo ayer, ustedes vieron las imágenes aquí en NTN 24, Lenín Moreno estrechaba la mano de quien es hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El anterior presidente ecuatoriano que lo hizo fue Lucio Gutiérrez y lo hizo con George Bush hijo. Muchos tal vez no recordarán esa presidencia porque son jóvenes, otros tenemos algunos años más y sí nos acordamos. Pero en cualquier caso, casi 2 décadas de distanciamiento que se acentuaron particularmente con la presidencia del anterior mandatario ecuatoriano, Rafael Correa. Lenín Moreno llegó a la presidencia de Ecuador con una promesa, entre otras muchas, de restablecer esas relaciones y buscar un socio que él ha calificado de natural en lo comercial y en la proximidad de las dos sociedades. Nos acompaña aquí en el estudio el canciller ecuatoriano del gobierno de Lenín Moreno y parte de esa comitiva que está en Washington estos días, el señor José Valencia. Canciller, gracias por acompañarnos, bienvenido. Es un gusto, buenas tardes, un gusto estar en Washington, pero en particular en esta ocasión, cuando el presidente Lenín Moreno, usted lo ha dicho, está visitando al presidente Donald Trump, una visita de trabajo, una visita de amistad entre los dos pueblos, pero una visita que hacia adelante se va a proyectar muy positivamente en cuanto a la relación bilateral entre los dos países se refiere. Ayer en una rueda de prensa en la embajada, parte del equipo de gobierno entre el cual se encontraba usted, ponían un poquito negro sobre blanco en lo acordado y lo conseguido. Y lo hacían en un tono eufórico, triunfal, diciendo todo lo hemos logrado. ¿Puede resumirnos ese todo? Creo que se
refería y nos referíamos, pues yo estuve también ahí presente, a que los distintos ámbitos de la relación bilateral fueron cubiertos, ¿no? Nosotros creemos que una relación con un país tan grande, tan importante para nosotros en nuestra acción internacional como Estados Unidos, no debe concentrarse en un tema específico, sino abarcar distintos aspectos, abarcar lo económico, financiero, lo comercial, la acción del Ecuador en el ámbito de las organizaciones multilaterales, por ejemplo, tratar, por supuesto, también temas de seguridad que nos conciernen de manera particular, pensemos en narcotráfico, también la cooperación en el ámbito cultural, académico, en fin, ese gran abanico de opciones para una acción se han visto completamente atendidas en esta oportunidad. Para el presidente Lenín Moreno, como me atrevería a decir para cualquier presidente, pero en este caso para Lenín Moreno muy en particular, esta visita tiene un objetivo claro y es la de volver al Ecuador para decir vamos a poder crear más empleo o vamos a poder crear empleo más rápido. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, como todo país, nosotros buscamos en nuestro relacionamiento internacional aquellos objetivos que benefician a la sociedad entera, a la sociedad ecuatoriana. Cómo se busca promover el empleo, cómo se busca promover el arribo, la llegada de divisas a un país como el Ecuador, que tiene una economía dolarizada, donde el dólar es la moneda local, pues alentando las exportaciones del país, alentando el intercambio comercial de ida y vuelta, porque eso dinamiza la economía y los intercambios con otras naciones. En el caso de Estados Unidos, para nosotros esto es capital, es muy importante. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es un país donde todavía el Ecuador, los distintos sectores de la economía exportadora ecuatoriana tienen un horizonte muy interesante para desarrollar mercado importante al que se puede acceder y con eso lograr ese beneficio que le decía, fuentes de empleo, de trabajo, actividad económica, llegada de divisas al Ecuador y una dinámica que creo que nos beneficia mutuamente a los dos países. El presidente Trump, preguntado ayer sobre la posibilidad de que alcanzasen o como mínimo abriesen las conversaciones para un tratado de libre comercio, se mostró muy partidario. Dijo que los productos ecuatorianos eran muy buenos y los elogió. ¿El tratado de libre comercio qué perspectiva tiene? ¿Es solo un brindis al sol o ya hay un calendario? Creo que es más que un brindis al sol. Creo que es una observación muy, diría yo, objetiva por parte del presidente Trump. Si miramos al mapa de la región, Colombia, Perú, nuestros vecinos cercanos, tienen ya un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Hay otros entendimientos también en vigor en América Latina. Se acaba de renegociar el acuerdo con México y con Canadá. Y de hecho el presidente Trump dijo algo muy, digamos, en esa línea, ¿no? Dijo, acabamos de firmar el acuerdo comercial que reemplaza el NAFTA con México, con Canadá. Con Ecuador podemos trabajar en algo parecido. Parecido sí, no idéntico, sabemos que las realidades son diferentes. Muy difícil señalar una fecha en particular. Sí confiamos que arrancaremos de inmediato las negociaciones y los contactos que son necesarios. Ahora en abril se va a reunir en Ecuador el TIC, el Trade and Investment Committee, que es este mecanismo, esta mesa de conversación sobre temas de comercio e inversión entre Estados Unidos y Ecuador. Ese puede ser un punto de partida de primer orden muy activo para desarrollar este programa comida, este marco de regulación, de aliento al comercio bilateral, que puede ser un acuerdo como el que se sugirió en la reunión de ayer entre los dos mandatarios. ¿Solicitaron ustedes el levantamiento de algún arancel que afecte a productos ecuatorianos para que de manera inmediata esos productos puedan entrar en el mercado estadounidense? Sí, hay ciertos productos sensibles, ciertos productos que son de la nueva oferta exportable ecuatoriana, o no tan nueva, pero que está creciendo actualmente, que creemos que tiene un impacto además social muy importante porque demandan y buscan generar mano de obra. Estas actividades en el Ecuador no buscan, la generan. Así que exportaciones de alcachofa, de brócoli, de rosas y de atún en poach son para nosotros sectores donde el Ecuador está moviendo, digamos, se está generando un gran dinamismo y ese dinamismo puede derivar en beneficios para el país. No competimos en esos productos con Estados Unidos, tenemos economías complementarias al respecto, así que hay una razón adicional. Evidentemente, si más adelante llegamos a un acuerdo comercial, todos estos temas serán subsumidos dentro de ese acuerdo comercial. Entre tanto, pensamos que un buen paso a dar en el sentido de dinamizar las exportaciones ecuatorianas en esos ámbitos es incorporarlos al SGP y de esa manera
permitir al país que acceda con más facilidad al mercado americano. Una de las cosas que los estadounidenses vamos a poder consumir estos días y muchas veces no somos conscientes son las rosas, lo decía ahora el canciller. Muchas vienen de Colombia, pero también del Ecuador. Supongo que compiten con las colombianas para ver cuál es mejor. Hay competencia, porque creo, ¿quién gana finalmente? El consumidor. Eso es lo bueno. Pensamos que el mercado americano es un mercado muy grande y que da cabida a oferta exportable, en este caso de dos países latinoamericanos y de otras partes del mundo. ¿Por qué no? Bueno, un momento de cierta tensión que se vivió en esa reunión frente a los medios en la Casa Blanca fue cuando se habló de seguridad. El presidente Trump dijo, refiriéndose al Ecuador, que tiene un problema con los narcos y eso no es bueno. Y le dijo, vamos a trabajar con ellos para ayudarles. ¿En qué necesitan ayuda ustedes para luchar contra los narcos y el narcotráfico? El narcotráfico, el crimen organizado transnacional que mueve esta industria ilícita, pues no es un fenómeno de un solo país. Está y trabajan en distintos puntos de la cadena de producción y distribución, ¿no? Empezando por donde se cultiva la hoja de coca, por de la cocaína, donde hay los laboratorios que la producen y evidentemente todas las rutas de tránsito hasta los centros de consumo, Norteamérica, Estados Unidos. ¿Está haciendo todo lo que debe el Ecuador? Está haciendo lo que debe, pero lo que mejor puede hacer es en coordinación con otros países. Ningún país, ni siquiera los Estados Unidos, sin esa cooperación internacional va a poder adecuadamente enfrentar este problema del narcotráfico y las mafias que están atrás de este delito, de este crimen. ¿Qué le piden a Estados Unidos? A Estados Unidos le pide, creo que nosotros, otros países de la región, lo que buscamos con los Estados Unidos es tener una colaboración cada vez más estrecha en distintos ámbitos de todo el problema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Abrirle la puerta a la DEA para que tenga presencia o más presencia en el Ecuador? Ahora lo que tenemos en el Ecuador con respecto a la cooperación de interdicción en el combate al tráfico, a la salida, al tránsito de estupefacientes, es un programa de sobrevuelo con aviones radares muy sofisticados que son de servicio de guardacostas y de servicio de aduana de los Estados Unidos. Cada vuelo cuenta con un permiso y una autorización para que pueda trabajar con las autoridades ecuatorianas. A bordo de estos aviones viajan personal de las fuerzas, de la Fuerza Pública Nacional, en caso de que se incaute, por ejemplo, que se dé con una lancha que transporta narcóticos, después está puesta esa lancha o el personal que trabaja ahí, la tripulación, a órdenes de los jueces ecuatorianos, en fin, una coordinación que demanda una gran cooperación bilateral. Creemos que eso debe continuar. Es una gran herramienta para incautar narcóticos, para bloquear la salida utilizando el territorio ecuatoriano como un país de tránsito, básicamente hacia el mercado de los Estados Unidos. Los estadounidenses saben que cuando se incrementa la seguridad nacional, en muchos casos, me atrevería a decir en la mayoría de ellos, se disminuye la privacidad de los individuos. Aumentando ustedes la presencia de esa tecnología estadounidense en territorio ecuatoriano, ¿los ecuatorianos ganando seguridad pueden acabar perdiendo algo de privacidad? Creo que no va a haber ningún efecto negativo en el sentido que usted lo menciona. ¿Y esto por qué? Porque los aviones, el equipo que tienes para detectar el movimiento de naves, de embarcaciones a través del océano, a través del mar territorial ecuatoriano y de la zona económica adyacente. Al hacerlo, se concentran específicamente en esa tarea. No hay interceptación de comunicaciones, sino, como le digo, la acción de estos aviones radar muy sofisticados que permiten y que tienen, más bien dicho, características técnicas que les facilitan localizar estas naves. Nosotros no contamos con esa alta tecnología, por tanto la cooperación es bienvenida y nosotros la apoyamos de una forma de defender también nuestra soberanía, la soberanía del Ecuador, frente a la acción de estos grupos de crimen internacional organizado. Hablando de crimen y hablando de organizaciones externas que intentan desestabilizar o violar leyes nacionales, en las últimas protestas de los meses anteriores del año pasado, el gobierno del Ecuador aseguró, también la comunidad internacional, que había infiltrados dentro de las protestas que llevaron a una situación de in extremis del gobierno, hasta que el punto de cambiar de Quito a Guayaquil la sede de gobierno y ver los altercados que vimos en las calles. En la cooperación con Estados Unidos, ustedes les están pidiendo también ayuda para identificar a esos individuos, para tener tecnología más sofisticada que ayude a controlar las comunicaciones que puedan tener entre ellos, etcétera. No específicamente con respecto a octubre, a los hechos de octubre, a las manifestaciones que derivaron en esos terribles actos de violencia como nunca antes había vivido el Ecuador.
En general, con Estados Unidos tenemos una colaboración de seguridad que no se restringe exclusivamente a la lucha en contra del narcotráfico, que también tiene que ver con otros delitos transnacionales como la trata de personas, el tráfico de migrantes, la acción de grupos terroristas o, en este caso, la interferencia de grupos o intereses extraños, foráneos al Ecuador en asuntos internos de nuestro país. No sé concretamente cómo van las investigaciones al respecto, eso conduce la Fiscalía y la Policía Nacional, que está en directo contacto con la Fiscalía. Lo que sí tenemos es esa cooperación amplia con Estados Unidos y otras naciones a efectos de alcanzar los propósitos de seguridad pública que le acabo de comentar. El segundo gran tema que Estados Unidos tiene interés en el Ecuador es su apoyo para la causa venezolana, particularmente la causa por la democracia en Venezuela, que para Estados Unidos tiene el nombre de Juan Guaidó, y también para el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué les pidió exactamente a puerta cerrada el gobierno de Estados Unidos en eso, más allá de ese apoyo para reforzar la figura y esos lugares comunes que oímos con frecuencia en la política? ¿Hay cosas concretas que el Ecuador puede hacer específicamente? Nada en concreto, pero sí hay la voluntad del Ecuador, de otros países latinoamericanos y de los Estados Unidos. Me parece que coincidimos todos nosotros en hacer cuanto esté a nuestro alcance para facilitar esta transición en Venezuela pacífica hacia la democracia, una democracia real. Nosotros, y el presidente de la República lo mencionó ayer en su entrevista, en su reunión, en su conversación con el presidente Trump, nosotros partimos de un claro precepto, una clara doctrina jurídica del país, que es la aplicación de este principio cuando se busca, cuando se persigue la defensa, la promoción de los derechos humanos. No cabe hablar de interferencia en asuntos internos de otros estados. Todos los países nos encontramos sujetos a la ley internacional o por la ley internacional a respetar los derechos humanos. Buscar que eso ocurra no es interferir, es todo lo contrario, una obligación de las naciones. Desde esa perspectiva nosotros vamos a continuar trabajando con países de la región, con países incluso de fuera de la región que quieran estar o que quieran apoyar a que haya esta transición que le comento. Tengo dos cuestiones rápidas antes de que se nos acabe el tiempo. La primera, ayer Donald Trump dijo que Moreno es un líder de izquierda y habla con voz, pero no ideológica. ¿Es el presidente Lenín Moreno el puente para hablar con gobiernos de izquierda en América Latina que tienen un distanciamiento un poco mayor con Estados Unidos? Le hace el gobierno de AMLO, Cuba o el gobierno de Argentina, por ejemplo, que tienen posiciones distintas en la cuestión venezolana. La posición del presidente Moreno es que el hecho de ser o tener una posición política determinada tiene que manifestarse en hechos concretos, ¿no? Y para él, fundamentalmente, cree que la promoción de la democracia, de las libertades, la promoción del desarrollo social en igualdad, digamos, promoviendo una igualdad y una disminución de las desigualdades sociales, es una posición sensata en primer lugar, pragmática y beneficiosa para el país, ¿no? Si es de izquierda o si es de derecha, para el presidente Lenín Moreno lo importante es defender estos principios, por supuesto, del punto de vista que él tiene, ¿no es cierto? Es su punto de su presencia en el espectro ideológico ecuatoriano. La democracia no está reñida con una izquierda progresista, abierta, está, por el contrario, reforzando objetivos humanistas que creo que son patrimonio de todas las ideologías y de todos los puntos de vista sensatos en materia de gobierno de una nación. Termino y necesito que me ayude con la brevedad, si es posible. Sí. Sorprende que el Ecuador tenga una candidata que quiera ser secretaria general de la Organización de Estados Americanos y no tenga el apoyo de su gobierno. María Fernanda Espinosa, que por cierto estuvo en este programa, lamentó que el gobierno de su país no la apoye. ¿Por qué no la apoya? Porque habíamos hecho antes ya una expresión de apoyo y le habíamos comunicado tanto al señor Luis Almagro como a otros países de la región, tomando en cuenta los planteamientos suyos de Luis Almagro con respecto a lo que debe ser la gestión de la OEA a futuro. Es una posición que tomó el país y como país serio que es el Ecuador, pues tiene que mantener ese pronunciamiento presentado con anterioridad. No tiene nada que ver con la candidatura de la señora Espinosa que se presentó ulteriormente. Es la voz del canciller de Ecuador que acompaña al presidente Lenín Moreno en esta visita tras 17 años de no producirse o de producirse la anterior. Lenín Moreno, que se reunió ayer con el presidente Donald Trump y estuvo acompañado de una delegación de ministros entre los cuales estaba su canciller José Valencia, que esta noche ha estado con nosotros. Canciller, muchas gracias. Gracias también. Mucho éxito.
Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios. ¿Qué le parece lo que nos ha contado el canciller? Búsquenos en Twitter. Poder NTN24. Ya regresamos. Tiempo para el debate en cuestión de poder, para escuchar las opiniones encontradas de demócratas, republicanos, liberales, conservadores. Hoy con las opiniones de quienes ya nos acompañan. Con Yali Núñez. Ella es analista político republicana, es directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Yali, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Siempre un placer estar acá contigo. Gracias por acompañarnos. Con Joanna Kelly, es abogada del bufete J. Kelly Law Group y es analista político demócrata. Joanna, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. El día en que queremos comenzar este debate fijándonos en la figura ascendiente del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Es cierto que hemos fijado la atención en Iowa con esos caucus y en las primarias de New Hampshire, y ahora viene Nevada y Carolina del Sur, pero es que el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que está metiéndose en esa campaña electoral con una inversión multimillonaria, más de 300 millones de dólares, empieza a aparecer en esas encuestas. Lo decíamos ayer, hasta el punto de que, como prueba de la posible preocupación que genera, hoy ha tenido un encontronazo en Twitter que ha comenzado el presidente de Estados Unidos, con este mensaje al que él ha contestado. Mini Mike es 1.6 metros de energía muerta. No quiere estar en el escenario de debate con estos políticos profesionales. Sin cajas, por favor. Odia al loco de Bernie y con suficiente dinero posiblemente lo detendrá. La gente de Bernie se volverá loca. Conocemos a muchas de las mismas personas en Nueva York. A tus espaldas se ríen de ti y te llaman payaso ladrador de carnaval. Saben que heredaste una fortuna y la desperdiciaste con estúpidos tratos e incompetencia. Tengo el registro y los recursos para derrotarte y lo haré. ¿Con recursos se ganan las elecciones? Yali. Lo que estamos viendo con Michael Bloomberg me da gracia porque es que no me parecen estas cosas. Pero bueno, lo que estamos viendo con Michael Bloomberg es básicamente que se han salido a relucir comentarios racistas que ha hecho con respecto a las comunidades afroamericanas, a la comunidad hispana, con esta ley que hubo por algún tiempo de Stop and Frisk, que era parar a las personas y revisarlas, determinaba el parar a muchachos entre 16 y 25 años generalmente de estas dos comunidades. Entonces hemos visto que ahora salen a relucir otros comentarios también bastante cuestionables. Entonces no está empezando bien esta campaña. Es cierto, tiene los recursos para montar una buena campaña presidencial. Ha invertido aproximadamente 350 millones de dólares en lo que ha sido advertising. No sale en todas partes Michael Bloomberg. Eso no significa que vaya a ganar. Bueno, pues a mí me parece triste. Me parece triste la manera en que él se dirige al presidente, y también me parece muy triste la manera en que el presidente le responde, y es exactamente el juego que estamos viendo en Estados Unidos, los dos extremos, y ese es el estándar o la línea que ha marcado este presidente desde su campaña hasta el día de hoy. Siempre atacando, siempre haciendo un sabotaje, un bullying, una burla constante a sus rivales y nunca haciendo comentarios de fondo o de mérito, comentarios que valgan la pena, sino siempre atacando de esa manera. Referente que el dinero lo puede comprar todo, sí, lo puede comprar todo. Con mucho dinero se pueden generar campañas grandísimas, se pueden llegar a donde muchos no pueden alcanzar. Se pueden utilizar todo tipo de medios de comunicación, así que sí considero que tener recursos económicos le puede ayudar mucho. Pero vamos a ver, porque aunque le ha ayudado a subir, pero no le ha ayudado lo suficiente para llegar a donde está en este momento, por lo menos el alcalde Pete. Hacías referencia al ataque a las comunidades afroamericana y latina. En las últimas horas, Michael Bloomberg ha recibido el apoyo de 3 congresistas que son relevantes en el caucus afroamericano en Estados Unidos. Los representantes de Nueva York, de Georgia y de las Islas Vírgenes le han dado el apoyo y forman parte de ese caucus, como no haciendo caso a esas declaraciones, a esos posicionamientos del alcalde, de los cuales pidió perdón en su momento, y que parece que para estos legisladores es agua pasada. Bueno, dicen que agua pasada no mueve molinos, pero la realidad del asunto es que venimos ahora
en un año fuerte, un año electoral, un año de elecciones, en el cual sí estas aguas pasadas tienen méritos porque así se está refiriendo a las comunidades de las cuales va a tener que estar pidiendo el apoyo y el voto. Entonces, cuando vemos esto, veamos si los hispanos realmente van a confiar en un mensaje, en el mensaje de una persona que estaba deteniendo a chicos de 16 a 25 años simplemente por su apariencia física y que decía que el crimen estaba en esas comunidades en específico donde estaban los latinos y donde estaban basados los afroamericanos. Yo creo que lo importante de esta situación es el hecho de que le haya pedido disculpas, de que él al menos haya tomado esta posición de aceptar sus errores y de generar nuevas políticas. Lo que uno no ve mucho con Donald Trump no es exactamente lo que él hace, inclusive terminando lo del juicio político, nunca se disculpó por el tema, por su tono en la llamada, por lo que pudo generar con su llamada y en el tono que utilizó con el presidente de Ucrania. Nunca se le vio ese sentimiento de sinceridad, de qué pena, me equivoqué. El tono que utilizó con el presidente de Ucrania estuvo bien, fue un tono cordial, se vio la llamada, se ha escuchado, se han visto las transcripciones y el resultado de esa llamada fue que fue absuelto por el Senado de los Estados Unidos en esta cacería de brujas de juicio político que le habían montado. Bueno, pero los mismos republicanos, varios senadores aceptaron y dijeron en público que lo que él había dicho, y le había dicho al presidente de Ucrania no fue apropiado, no generó muchas dudas y lo puso en la situación que estaba. Lo que dijeron también muchos republicanos senadores era que no había sido una violación tan grave para sacarlo de la Casa Blanca, pero que se había sido seria y había sido no apropiada para las circunstancias. Y aún así, a pesar de que sus propios senadores lo dijeron y el Partido Republicano lo aceptó, no todo, algunos, él ni siquiera tuvo la cortesía de decir, bueno, si se malentendió, si no fue apropiada, si no fue, las palabras no fueron las mejores para este tema político tan controversial. Me disculpo, voy a tratar de aprender de la lección. Entonces yo pienso que estos temas es de reconocer el hecho de que Mike lo hizo. Considero que por eso los ciertos congresistas afroamericanos lo han apoyado. Creo que lo único que hay que destacar en eso es básicamente que Michael Bloomberg cometió un error y el presidente no siente que haya cometido un error. Cambiamos el asunto. En las últimas horas hay preocupación en el sistema judicial en Estados Unidos y es que un mensaje de Twitter en el que el presidente opinaba sobre una decisión de un grupo de fiscales del Departamento de Justicia que había decidido solicitar una pena para el ex colaborador de campaña y amiga personal de Donald Trump, el señor Roger Stone, llevó al Departamento de Justicia horas después a cambiar esa recomendación. Y lo que tenían que ser casi 10 años de prisión, parece que van a ser menos. Lo que en un principio es una secuencia de hechos y dicen que no hay interferencia del presidente, acaba en una demostración de que hay una petición por parte del presidente al Departamento de Justicia para que cambie decisiones porque son amigos. Bueno, esta es la consecuencia de haberlo exonerado, porque ahora se cree el rey de los Estados Unidos, ahora se cree que está por encima de la ley, y no solo él, sino el fiscal general. También creen que están por encima de la Constitución y por encima de la ley. Están involucrándose e interfiriendo con el sistema judicial. No están respetando el sistema de balances. Y esta es la consecuencia del trabajo del grupo republicano. Yo siento que es que básicamente, primero esto es algo que lo que tiene que comentar más bien el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque el presidente ya dijo muy claro que él no se comunicó con el fiscal William Barr para alguna reducción de sentencia en cuanto al caso de Roger Stone. Entonces, pienso que primero que nada esto es un tema que está en las manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que ellos son los que lo están manejando. Si ellos consideran o el fiscal general considera que esto no es un crimen al cual se le debe imputar 9 años, es su determinación. Él es el fiscal general de los Estados Unidos. Pero no es el juez, ni él puede... El fiscal general de los Estados Unidos pertenece al Departamento de Justicia. Es totalmente separado. No pueden decir, pueden opinar, pero no puede decir. Pero bueno, lo que se está cuestionando es si el presidente intercedió a favor de Roger Stone. Ese no es el caso. El presidente acaba de decir que no es el caso, que ni siquiera había pedido, le había pedido nada al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr. Y si fuera el caso que le fuera a dar un perdón, eso todavía no se conoce. Entonces están hablando, los demócratas ya están especulando y montando su próxima cacería de brujas requiriendo una investigación. Él envió un tuit y después del tuit fue que vino la actuación del fiscal general en frente de la recomendación. Fue después de que el presidente hizo el tuit. El presidente dijo textualmente,
Es una situación horrible e injusta. No se puede permitir esta fallida justicia. E inmediatamente cambian la recomendación. Exactamente. No es una petición directa, pero se puede interpretar. Lo que se hace a través de Twitter se ha cuestionado desde un principio si son comunicados emitidos de manera oficial o no lo son. Eso ya es algo que no está en mí decir si es oficial o no es oficial todo lo que el presidente diga a través de su cuenta de Twitter. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que esto es algo que tiene que caer en manos del Departamento de Justicia y no de opiniones públicas. Hasta aquí nuestro debate de hoy con Yali Núñez y con Joanna Kelly, que por cierto, el domingo estaréis en Batalla Política. Sí. Un abrebocas del debate de lo que será el trabajo. Bueno, básicamente vamos a hablar de New Hampshire, vamos a hablar de lo que sucedió en Iowa, vamos a tener a un invitado que estará analizando la situación, así que los esperamos por allá. El domingo a las 11 de la mañana. Gracias por venir a las 2. Gracias por la invitación. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy una película, se llama The Report, en inglés, en español, Reporte Clasificado. Estrenó el año pasado en la plataforma de streaming Amazon Prime Video y es dirigida por Scott C. Burns. ¿Y por qué vale la pena? La película es protagonizada por Adam Driver, quien estuvo recientemente nominado al Oscar por el mejor actor. No se lo llevó, pero es muy buen actor. Reporte Clasificado, la película que pueden encontrar en Amazon Prime. Yo la he visto. Y la verdad, tal? Está buena, está buena. Es muy típica película de cierto espionaje, una cierta intriga en el Washington de esos años convulsos en los que crecían las críticas precisamente por esa guerra contra el terrorismo que llevó a algunos excesos y que la película pone de manifiesto. Ahí está, la recomendación no solo mía, de Gustavo también. Vamos a las redes sociales. Gracias, Alexandra. A ti. Y en las redes sociales hemos encontrado algunos comentarios o mensajes que ustedes nos hacen llegar. El primero nos llamó un poco la atención. ¿Quién ganó en Iowa? ¿Quién ganó? Ganó el exalcalde de South Benton, en Indiana, Pete Buttigieg, pero lo hizo por la mínima. Fue una sorpresa porque nadie daba un peso por esa candidatura y se está consolidando. Quedó segunda en New Hampshire. Tras la victoria de Pete Buttigieg por 0,1% a Bernie Sanders, le siguió Elizabeth Warren y Joe Biden, que le fue mal. Cuarta posición, y en New Hampshire también bien abajo, en la quinta. La sorpresa la dio Amy Klobuchar en New Hampshire con un tercer muy buen resultado. Pero es solo el principio de esta larga carrera de primarias. Más mensajes en las redes sociales. Gustavo Alegrete, no mientas. Gira exitosa de Juan Guaidó, ¿exitosa? ¿En qué y para qué? Guaidó no tiene credibilidad. Todos los días le revientan escándalos de corrupción. Guaidó solo le sirve a los Estados Unidos. Históricamente, los gringos solo son amigos del líder corrompido que se vende como Guaidó. Nosotros no mentimos, Aria. Nosotros describimos. Y sin duda fue una exitosa gira internacional. Y lo seguimos pensando. Tal vez no se concretó tanto, como decíamos en el editorial que usted escuchó y al cual usted responde, pero sin duda se reunió con Angela Merkel, con Emmanuel Macron, con la ministra de Relaciones Exteriores de España, participó en el foro de Davos, se reunió con el secretario de Estado, con el secretario de Defensa de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, fue ovacionado por republicanos y demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, se reunió con Justin Trudeau. ¿No es eso una exitosa gira internacional? ¿Ya le gustarían a muchos mandatarios que lo recibieran en tan poco tiempo tantos líderes del mundo? No seamos ingenuos. Sentimientos encontrados por visita de Lenín Moreno a Trump. Este se está convirtiendo en el Correa de Estados Unidos. Viola la Constitución, miente, odia a medios de comunicación, influencia en la justicia, humilla al legislativo. Es la versión mejorada del autoritarismo y la patanería. Gracias por vernos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.